Ya van entrando. Hola, buenas noches a todos y todas. Espero que estén muy bien y con muchas ganas de continuar con nuestro curso de alta especialidad sobre visión baja. Eh, si ustedes recuerdan, una persona con visión baja es aquella, como para regresar un poquito al contexto de lo que estamos hablando, es aquella con es una persona con una incapacidad de la función visual que en el mejor ojo y con la mejor corrección óptica tiene una visión de 20-60 a percepción de luz o un campo visual de 10 grados desde el punto de fijación, pero quien use o sea potencialmente capaz de utilizar la visión para la ejecución de sus tareas, que esta es la parte más importante de la definición, o la definición un poquito más simple, aquella persona que con una corrección convencional no pueda realizar sus tareas cotidianas. Con esto ya es importante que puedan localizar quién es una persona con visión baja. Y ustedes recordarán que generalmente nos van a llegar al consultorio ya sea el mismo paciente o ya sean los familiares, en el caso de los niños, los padres, en un estado emocional de confusión, de shock, de mucho miedo, de mucha inseguridad, o quizás con una autoestima muy baja, con culpa, en el caso de los padres muchas veces, y que nosotros tenemos que tener la empatía para poder comprender el estado en el que está, por el que está pasando esta persona. Y nuestra función va a ser el hacer el diagnóstico en caso necesario, instituir el tratamiento, hablar sobre el pronóstico de una manera clara, veraz y asertiva, y ya como especialistas en visión baja, o quizás si todos ustedes lo hacen va a ser maravilloso, el hacer una historia clínica sabiendo para qué es suficiente la visión, para qué tipo de actividades de visión lejana, de visión intermedia y de visión cercana es suficiente la visión que esta persona conserva y para qué tipo de actividades no le es suficiente su visión. Y entonces ahí es a donde vamos a estar incidiendo. Vamos a hacer una toma de agudeza visual con casquilla siempre y podemos empezar desde un pie de distancia y nos vamos alejando. Vamos a revisar la visión cercana en todos los pacientes, no nos importa la edad. Vamos a revisar la calidad de la visión con la sensibilidad al contraste. Vamos a saber cómo está el campo visual, que es la parte muy importante y ahorita se van a dar más cuenta porque es tan importante el campo visual y la visión al color. Ya pudiendo entender cuánto y cómo ve esa persona y cuáles son las actividades que le gustaría hacer de una manera más importante, acuérdense la preguntita, si pudiéramos mejorar su visión, como para qué actividades le gustaría mejorar. Entonces, vamos a hacer una prescripción de ayudas ópticas, de ayudas no ópticas, de ayudas electrónicas y ahora de algunas aplicaciones en los teléfonos o en los aparatos estos inteligentes. Y entonces ahora la doctora Araceli Robles Bringas nos va a hacer favor de platicarnos de qué son estas famosas ayudas ópticas. Y después la doctora Beatriz Patiño lo hará sobre las ayudas no ópticas, las ayudas electrónicas y las aplicaciones. La doctora Araceli Robles Bringas, muy conocida por muchos de ustedes,
por supuesto, es cirujana oftalmóloga, es médica adscrita al Servicio de Oftalmología del Hospital General en el área de visión baja y de oculoplástica. Ella es egresada de la UNAM, hizo su especialidad en el mismo Hospital General. La subespecialidad o la alta especialidad la hizo en el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana, y me da mucho gusto decirles que fue mi primera alumna en el Conde. O sea que nuestra amistad ya tiene un ratito. Ella es expresidente del Centro Mexicano para Visión Baja también, y constantemente nos está apoyando con sus conferencias y con sus comentarios y con su experiencia, por supuesto. Entonces, Ara, muchas gracias por participar con nosotros en este curso nuevamente, y te escuchamos con mucha atención. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Te doy las gracias por permitirme participar en este curso de visión baja de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Y vamos a ver. El tema a tratar se refiere a las ayudas ópticas, como ya fue mencionado. Antes que nada, tenemos que establecer muy bien dónde estamos parados. Se conocen 3 áreas de visión: el área blanca, gris y negra, equiparable al área que usamos cuando estamos en quirófano, para que no olvidemos un poquito que estamos hablando de oftalmología. El área blanca corresponde a la visión normal, el área negra es lo que corresponde a la ceguera, y el área gris es un amplia área donde está todo lo que condiciona la visión baja. Como ya se mencionó hace un momento, y también para recordarles, sabemos que es toda aquella persona cuya agudeza visual, con ayudas ópticas convencionales, con tratamiento médico o quirúrgico, que no hayan mejorado su visión y que ésta vaya entre 20/60 hasta percepción de luz, pero que sea capaz de llevar a cabo actividades o tareas, es considerada como un paciente con visión baja. El área gris y el área negra forman parte de la discapacidad visual, conforme a la clasificación que modificó después la Organización Mundial de la Salud. Ahora, ¿qué es la visión baja? No es un concepto absoluto. Ahorita ya mencionamos lo que corresponde a la agudeza visual, pero también tenemos que considerar que la visión es función visual. Esta función visual va a considerar otros aspectos: la agudeza, el campo visual, la visión al color, sensibilidad al contraste, la adaptación a la oscuridad, la presencia de deslumbramientos, y además de esto va a depender las necesidades visuales de cada paciente. Por tanto, hay que individualizar los tratamientos. Al empezar a hablar de ayudas ópticas, no podemos separarlas de otras áreas u otras pláticas que ya se han dado, o las subsecuentes con respecto a las siguientes ayudas que podemos prescribir. En el área de visión, hay pacientes que pueden llegar, como que se ve aquí, que pueden llegar a tener una visión normal, pero aquellos que llegan y dicen veo borroso, probablemente nada más tenga una ametropía y haya fungido como un paciente con discapacidad visual porque no fue corregido adecuadamente o en su momento. Se le prescriben los lentes convencionales que todos usamos y el paciente mejora la visión. Sin embargo, son diferentes aquellos pacientes que, además de tener alguna metropía de base, tienen problemas visuales, alguna patología que va a condicionar alteraciones en el campo visual central, en el campo visual periférico o de manera mixta. Cuando tenemos pacientes que tienen una alteración visual central, probablemente sabemos desde un inicio que no vamos a poder mejorar más allá de los lentes habituales esa visión. Entonces tendremos que echar mano de otro tipo de elementos que veremos más adelante. Cuando existe una alteración en el campo visual periférico, esto va a condicionar que el paciente no se pueda conducir bien, va a tener problemas para deambular y también para la lectura. De tal manera que la mayor parte de las ayudas que se prescriben en visión baja son magnificaciones. Es el tratamiento que se puede mejorar la visión cercana. Este escotoma, o bien en los pacientes que tienen hemianopsias, esto tiene que ser valorado muy bien cuando evaluamos al paciente para la visión cercana. Hablaba de esas magnificaciones. Estas no pueden ser
muy grandes en este tipo de pacientes, debido a que el elemento o el objetivo, el objeto que queremos aumentar de tamaño, probablemente vaya a entrar en el área donde existe el escotoma. Entonces el paciente solamente va a ver un área o una pequeña porción de ese objeto. En el caso de las alteraciones mixtas de visión, podemos decir que puede ser un paciente con una retinopatía diabética que ya ha recibido un tratamiento de láser, una panretinofotocoagulación. Entonces puede tener una visión más o menos como esto, pero además va a sufrir de deslumbramientos, de alteraciones de la sensibilidad al contraste, la visión al color va a estar afectada y sobre todo en medios externos va a tener mucho deslumbramiento y cuando pasa de exterior a interior va a estar retrasada la adaptación a la oscuridad. Entonces, además de los lentes que podamos recetarle, tenemos que ver qué filtros pueden también ayudarle. Entonces, como vemos, es una gran gama de patologías que pueden alterar la visión central, periférica o mixta. No importa el índole de la patología. Para eso se requiere un tratamiento. Este tratamiento nos permite que tengamos varios elementos que nos van a ayudar a mejorar la visión del paciente, sino en su totalidad a tratar de rehabilitarlo para que pueda ser independiente y realizar las actividades lo más normal posible. En la mayor parte de los pacientes no solamente nos conformamos con una sola ayuda óptica, depende del deterioro o grado de visión. Si es una pérdida visual moderada, probablemente con una sola de las ayudas. Puede ser no solamente óptica, sino a lo mejor solamente una ayuda no óptica que más adelante verán, como iluminación o alguna otra cosa, cambios de contraste, pero por lo común lo más frecuente es que combinemos cada una de estas ayudas. Un punto que no debemos olvidar es el aspecto psicológico del paciente. Si el paciente se encuentra deprimido, no acepta la enfermedad, le han informado que la patología es evolutiva y que puede llegar hasta la ceguera, y si todo esto no lo acepta, por más que nosotros probemos, hagamos y veamos que hay alguna mejoría, el paciente no lo va a aceptar. Entonces es uno de los puntos que no hay que olvidar. Esto me refiero a los pacientes con visión baja. Pero ¿qué sucede en aquellos pacientes que están en el área negra, en los que ya no tienen visión? Pues también para ellos hay tratamiento. Existen sustitutos de visión que quizá más adelante lo van a valorar. Ahora sí, entrando en tema, me corresponde ayudas ópticas. Y todos van a decir, bueno, ¿y qué son las ayudas ópticas? Pues algo muy sencillo, son sistemas ópticos. ¿Cuál es el sistema óptico que conocemos? Pues el ojo. Es un sistema óptico muy potente que tiene elementos ópticos importantes, que son la córnea y el cristalino. ¿Para qué nos va a servir? Pues porque van a modificar la vergencia de la luz para que se estimule de manera adecuada y llegue a la fobia y se puede llevar a cabo el fenómeno de la visión. Esto es en cualquier sistema óptico. Estos sistemas ópticos pueden ser una sola lente, como cuando nosotros prescribimos para corregir una ametropía esférica, puede ser la combinación de lentes cuando hay también astigmatismo, o bien que solamente recetemos unos lentes monofocales para una actividad lejana, unos lentes bifocales para lejos y cerca o unos progresivos. En fin, hay una infinidad de manera de que coloquemos estos sistemas ópticos en beneficio de la visión del paciente. Puede ser que las recetas que demos sean con las lentes convencionales que ya conocemos para mejorar esta visión lejana o en algunos casos el uso de lentes de contacto, sobre todo en pacientes también con miopías moderadas a elevadas que van a tener una mejor visión con esto y después manejar el aspecto de la visión cercana. ¿Qué sucede aquí? Es importante que todos sepamos que como oftalmólogos estamos ya tratando a un paciente de visión baja al hacerle una adecuada refracción, darle sus lentes con la mejor corrección y probablemente no mejore en cantidad de visión, que vea 3, 4 líneas o vea lo más lejano y lo más pequeño, sino puede ser solamente que mejore en calidad de visión, pero eso es muy importante y suficiente para él. Cuando esta visión lejana no se puede mejorar mediante estos medios, tenemos que echar mano del telescopio. De hecho, esta es una ayuda
óptica de las que con menos frecuencia se prescriben, pero es la única que nos sirve para que el paciente pueda ver mejor a distancia. Estas ayudas ópticas para lejos tenemos que valorar la edad del paciente. Como ya comentó la doctora Medina, tenemos que saber cuál es la necesidad del paciente, para qué quiere, qué es lo que le interesa más ver, de lejos, de cerca, y qué actividades, o visión intermedia. Entonces le grabamos sus lentes, le damos su receta y probablemente si es una alteración moderada de visión, le podamos hasta dar un lente bifocal o progresivo para que mantenga buena visión en las diferentes distancias. Decía que cuando ya no son funcionales estos lentes convencionales, tenemos que recetar los telescopios, que pueden ser monoculares o binoculares. Los binoculares son cuando generalmente existe una visión más o menos similar en ambos ojos. ¿Cuál es el detalle de esta ayuda óptica? Es un elemento que se tiene que usar de manera, no pueden estar en movimiento. El paciente tiene que estar quieto, tiene que fijar un objetivo, por ejemplo, le puede servir para ver las letras o el número de alguna casa o demás. Es una actividad estática, no es posible moverse, y por el peso del mismo, y como vamos a ver, por la disminución del campo de visión que produce, pues no es posible que el paciente esté deambulando con él para la facilidad de su visión. Estos telescopios, ¿cuál es su característica? Van a tener un ocular y un objetivo. Uno va a estar pegado hacia el ojo o hacia el lente, el lente de armazón, sobre el ojo de mejor visión. Y existen dos tipos, el galileico y el de Kepler. Estos dos, la diferencia va a ser que en uno, en el galileico, el ocular va a ser una lente divergente, y en este ambos son convergentes. En este sistema son un telescopio que es más pesado y requiere además un sistema prismático para poder enderezar la imagen. Los que más utilizamos son los tipo galileico. Estos van a tener dos características primordiales para poderlo recetar. El aumento, es decir, cuántas veces va a aumentar y va a acercar el objeto que está a distancia. Esos aumentos se determinan por 2 por, 4 por, 6 por. Y a considerar es que a mayor aumento, menor campo de visión. Es por ello que en los pacientes que tienen glaucoma o que tienen una retinosis pigmentaria con una disminución de campo visual, pues estos no son los elementos idóneos para recetar. Las características de estos pueden ser monoculares, que sirvan para el ojo de mejor visión, o bifocales, les decía, cuando la visión es más o menos similar, que en este caso cualquiera de nosotros ha utilizado pues bifocales para ver algún espectáculo. Son parecidos. Entonces, las características son es que pueden ser manuales, es decir, que el paciente lo puede tomar en la mano, lo va a mover, lo va a fijar en un sitio y va a mover cierta parte del telescopio para poder hacer el enfoque. O sea, son enfocables. El enfoque, como es, puede ser desde 6 metros hasta el infinito. Otro tipo de telescopios son aquellos que van montados en los anteojos. Estos permiten una actividad estática, pero algunos con mayor campo de visión. Y existen aquellos que no son enfocables, que son de foco fijo, por ejemplo, aquellos que se utilizan para ver la televisión o para ver una computadora. Entonces se colocan en los anteojos montados y de esta manera se utilizan. ¿Cuál es la dificultad de este elemento? Pues les comentaba que si ustedes han usado bifocales, se dan cuenta que no es fácil lograr localizar el objeto que queremos ver. Entonces tenemos que manejar muy bien la movilidad del binocular, en este caso del telescopio, enfocar y hacer un recorrido por lo que queremos hacer. Entonces, este tipo de elementos no son funcionales para pacientes que tienen problemas motrices, que tienen artritis, pero vamos, es con lo que contamos, el único elemento para mejorar la visión lejana cuando no es posible con los lentes habituales. Otras ayudas ópticas lejanas, aquí tenemos los ejemplos, pueden ser un telescopio montado en lentes que solamente sea monofocal, pero ustedes vean la diferencia de peso, eso también afecta, por tanto no pueden tener poderes muy altos por ese peso y el paciente no los va a tolerar. Hay algunos que son binoculares para visión nocturna,
otros que son mini telescopios, otros que pueden ser automáticos y enfocables más fácilmente. Ahora, yo les dije que el telescopio no se puede utilizar para actividades móviles, tiene que ser estáticos. Sin embargo, en Estados Unidos sí se utiliza los biópticos. Este es un sistema donde hay la graduación central habitual en el anteojo y tiene un telescopio montado en la parte superior. Esto les permite manejar. En algunas regiones de Estados Unidos les permiten que tengan una capacidad visual de 20-40 con el uso de estos anteojos y van a mover la cabeza, la van a inclinar un poquito hacia abajo para ver a través del telescopio y poder manejar. Para esto se requiere un entrenamiento, que vayan a la escuela, igual que para el uso de los telescopios, se requiere que el paciente sea entrenado para el uso del mismo. A ver, tenemos otro tipo de telescopios que son los telescopios invertidos. En estos puede haber una imagen un poco más pequeña, sin embargo, van a ampliar el campo. Pueden ser útiles para cuando se tiene que escribir, como en este caso, en acciones, en actividades laborales o también para diversión, cuando el paciente está jugando cartas, dominó. Este es otro ejemplo de un tipo de telescopio de campo muy amplio para ver televisión. Entonces son de foco fijo y el paciente se va a sentar a cierta distancia para poder ver cómodamente. Les comentaba que los telescopios, a mayor poder, menor campo de visión. Entonces, insisto, no es para todos los pacientes. Por eso es el elemento que se receta con menor frecuencia. Quizás sea más factible que tú lo utilice un joven, un niño que está en alguna actividad escolar y que requiere estar viendo una pizarra, una pantalla. Aquí vemos una imagen completa y aquí cómo se ve a través de un telescopio. Esta es otra imagen, por aquí van a ver un coche rojo y aquí se logra ver bien a través del telescopio, pero ya nos perdimos todo lo demás. Este es otro con un menor poder. Más o menos para que se imaginen cómo puede ver el paciente a través de eso. Ahora, ¿cuál es la reina en el tratamiento de la visión baja? Pues es la mejoría de la visión cercana. ¿Cómo se hace? Mediante métodos de magnificación. Lo que queremos es aumentar el tamaño del objeto, aumentar el tamaño de la imagen. De manera general existe los diferentes tipos de magnificación serían el aumento de tamaño relativo. Esto significa papeles o textos impresos de un mayor tamaño, denominados macrotipos, para que el paciente lo pueda ver mejor. Aumento relativo a la distancia significa que vamos a acercar el objeto para que aumente el tamaño de imagen en retina y sea percibido mejor. Para lejos, esto puede ser si el paciente se sienta a ver el televisor a 4 metros, que se siente a 2, sino a 1 metro o a menos, para que al acercarlo aumente ese tamaño del objeto y les insisto, aumente el tamaño de la imagen. Ahora, el aumento angular. Este aumento está dado por el aumento de la imagen gracias a los sistemas ópticos, a cualquier tipo de lente, en telescopios, en las lupas, telelupas, y existe el aumento de proyección. Este va en relación a la presencia de las ayudas electrónicas, circuitos cerrados de televisión, donde por medio de una pantalla se amplifica lo que el paciente quiere ver. Existiría, podemos decir que un quinto tipo de magnificación, que es una magnificación total, en la cual combinamos todas estas para que el paciente pueda ver mejor. Dentro de las ayudas ópticas para visión cercana, todos estamos habituados a prescribir lentes para presbicia. Quizá lo máximo que mandamos es un +3. Puede ser que el paciente diga, solo quiero el lente para cerca, o le mandamos un bifocal o el progresivo. Y estos están en el armazón. ¿Qué sucede en los pacientes con visión baja? Decíamos que no solamente les tenemos que corregir siempre la ametropía de base, sino tenemos que luchar un poquito y mejorar la visión cuando existe alguna patología. Por ejemplo, en estos pacientes lo más recomendable cuando son graduaciones altas es que manejen un monofocal. Si tienen un bifocal o progresivo, es factible que puedan tropezarse, que no vean bien y que puedan tener un accidente, que es lo que menos deseamos. Entonces se manejan lentes monofocales. En algunos casos, cuando son niños, probablemente sí se maneja bifocal o progresivo, pero hay que tener cuidado con ello. En visión baja
de los tipos de ayudas ópticas que más frecuentemente se prescriben son las lupas. Lupas de mano, lupas pisapapel, lupas de ARI, ahorita van a ver unos ejemplos, lentes microscópicas. Todas estas tienen la facilidad de que son fácil de encontrar, no son de mucho costo y son cómodas, además de que al paciente no le incomoda que otras personas vean que requiere algún tipo de lupa para ver mejor. Estas pueden estar con luz o sin luz. Y cuando vamos a recetar lentes binoculares, decíamos que son lentes positivos altos, son lentes convergentes que requieren graduaciones mayores de 4 dioptrías, 4, 6, 8. A mayor número de dioptrías, para poder mantener una convergencia, el que el paciente pueda leer, se le requiere colocar un prisma base interna, que siempre va a ser de 2 valores mayores al de la esfera, para que el paciente pueda estar leyendo o viendo algo de manera cómoda. Aquí solamente es una ejemplificación de acuerdo al deterioro visual, a la clasificación de discapacidad visual, moderada, severa y profunda. Acá están los rangos de visión y estos son los poderes de los que se han visto en varios estudios, que son los más utilizados en el uso de las lupas o de las lentes. No es una receta de cocina, pero son los que se ha visto que más se utilizan. Claro, cuando damos una receta para la utilización de una lupa, no le ponemos el valor en dioptrías, sino le ponemos el valor en aumentos. Estos aumentos en México hay una magnificación estándar. Cada por, 1 por, equivale a 4 dioptrías. Entonces, aquí podemos mandar lupas de 2 por, 4 por, 3 por, y ya equivale a estas dioptrías. ¿Y qué sucede con este tipo de ayudas ópticas? Mejoramos la visión, aumentamos el tamaño del objeto, pero hay una cosa, a mayor poder de la lente, además de que disminuye el campo de visión, es menor la distancia focal a la que se tiene que leer o enfocar el objeto en cuestión. En cuanto a los lentes de armazón, aquí otra vez tenemos la clasificación, aquí ya tenemos los rangos de visión, y entonces en la moderada, que va de 20-60 a 20-200 aproximadamente, se pueden mandar lentes binoculares con unas graduaciones que pueden ser menores de 8, sin que olvidemos el uso del prisma base interna. En la severa, generalmente ya se empiezan a utilizar lentes monoculares con estas graduaciones, y en la profunda o ceguera también son monoculares, pero vean, las dioptrías que se requieren son muy altas, por tanto la distancia es muy pequeña, es muy corta la que tienen que ver. Es aquí cuando se pueden utilizar mejor las ayudas electrónicas. Cabe mencionar que con el advenimiento de la tecnología, todas estas ayudas ópticas también se pueden encontrar en electrónicas. Entonces, todo dependerá de costos, necesidad del paciente para que acepte el uso de cualquiera de ellas. ¿Y cómo van ustedes a poder ver a un paciente de visión baja? Bueno, como oftalmólogo general, les dije, primero hay que hacer una buena refracción. La refracción también ya se les mencionó que debe de hacerse no con foróptor, tiene que utilizarse la caja de pruebas, porque hay pacientes que tienen visión excéntrica, entonces tenemos que colocar los lentes de manera que el paciente pueda mejorar la visión después de haber hecho la esquiascopía. Y aquí podemos probar varias lentes, tanto para lejos, para cerca, o acompañarnos de la utilización de los prismas y también ponerles algún filtro, si es que tienen lentes especiales con diversos filtros para poder mejorar, por ejemplo, la sensibilidad del contraste, evitar los deslumbramientos y demás. Aquí tenemos otros elementos que como oftalmólogos generales o de alguna otra especialidad no van a tener, pero basta con la caja de pruebas. Estas pueden tomar cada una de las lentes y utilizarlas como lupas para hacer las pruebas convenientes. También es importante señalar que una consulta de visión baja lleva 1 hora, a veces 2, y no lo vamos a hacer en el mismo tiempo. Es cansado para el paciente y para uno como oftalmólogo. Entonces, a veces tenemos que preguntarle al paciente cuál es su objetivo real cuando está yendo a la consulta, cuál es la necesidad primordial para enfocarnos primero en ello y ya después, poco a poco, van saliendo las otras ayudas que podemos proporcionar. Aquí me estoy refiriendo a las ayudas ópticas,
pero he de mencionar que forzosamente necesitamos echar mano de las no ópticas, como la iluminación, cambios de contraste y demás, para que realmente sea bueno para el paciente y el paciente vea que va a mejorar. Dentro de las ayudas ópticas para visión cercana, que decimos que son las lentes positivas altas que ya les mencioné, están las lupas de diversos tipos. Hay lupas manuales, pisapapel, de foco fijo, que se fijan bueno, se ponen en una mesa para que el paciente pueda leer. Las telelupas. Las telelupas nos van a ayudar. Las telelupas son las comunes que usamos algunos oftalmólogos para poder operar. Entonces, estas mismas también las puede tener el paciente para llevar a cabo actividades que sean un tanto prolongadas. Está cómodo, le deja ambas manos libres, a diferencia de las lupas, que tiene que usar con una mano la lupa y en otra el texto o lo que quiera ver. Aquí, si se dan cuenta, la paciente tiene lentes y además está usando la lupa. Siempre es importante a todos los pacientes que se les vaya a prescribir una ayuda óptica especial que tengan sus lentes y la mejor corrección puesta. Entonces, el oftalmólogo lo que puede hacer es eso, la graduación, la refracción. Y ya cuando vemos que la agudeza visual o tiene algunas otras necesidades que no pueden ser resueltas por oftalmología o las altas especialidades que no sean de visión baja, bueno, pues habrá que referirlo con un especialista en visión baja. Aquí tenemos otro ejemplo. Estas son las lentes con el prisma base dentro. Esta es una cartilla de texto corrido y aquí pueden ver cómo aumenta el tamaño de la letra, ven mejor. Estos son varios ejemplos de los mismos. Les digo, pueden ser graduaciones de +4, +6, +8 con su correspondiente prisma. Estas son lentes microscópicas. Yo creo que a muchos de ustedes ya no les tocó ver pacientes áfacos, entonces que por alguna condición en la cirugía no se les colocaba un lente intraocular, pues tenían que usar un lente de este tipo. ¿Y qué sucede? Estas lentes amplifican el tamaño del objeto, pero también la cercanía a la que deben ser usadas y las aberraciones que presentan, pues no son muy cómodas. Sin embargo, para visión cercana, algunos pacientes sí las aceptan y las toleran. En el mercado existen una gran variedad de lentes y de lupas. Aquí tenemos este tipo de lente. Aquí se ve en esta tabla todos los aumentos que podemos encontrar en los diferentes tipos de ayudas. Y como ven, a mayor poder, menor distancia. Entonces es muy difícil leer a esta distancia. No todos los pacientes se acomodan. Es indispensable saber cuál es la necesidad de ese paciente para que esté motivado a utilizar alguno de estos elementos. Hay pacientes que tienen una visión binocular más o menos similar. Sin embargo, para visión cercana, uno de los ojos le hace ruido al ojo bueno, digamos. Por ejemplo, si tiene un escotoma central grande en uno de los ojos y en el momento de la lectura, en la visión binocular, vemos que ese ojo produce ruido. Ruido me refiero a que aumente el escotoma y lo limite para la visión. Entonces tenemos que penalizar ese ojo. Puede ser que se le ocluya o puede ser que le mandemos un lente esmerilado para permitir que con el ojo de mejor visión pueda llevar a cabo el efecto de la lectura, aunque de lejos requiera de la visión binocular. Entonces son los lentes que se utilizan para ello. Otras lentes microscópicas, hay algunas que tienen como un bifocal ejecutivo, que tiene un mayor campo de visión, y además las lentes microscópicas. También existen otros tipos de lentes en los que está la graduación normal y son unos bifocales adhesivos que pueden tener los aumentos que se quieran. Entonces aquí otro ejemplo de ellos, algunos que ya tienen un filtro para mejorar el deslumbramiento. Los lentes prismáticos no solamente sirven los prismas para mantener la convergencia, también se utilizan en los casos de hemianopsia o para mover la imagen en aquellos pacientes que tienen cuadrantopsias, hemianopsias, todo esto. Es más, no solamente se usan prismas, a veces para poder tener un mayor campo de visión, había algunos lentes que se les ponían espejos para que pudiera ver el campo que estaba inhabilitado. Aquí vemos las magnificaciones, 4 de poder y un prisma de 6, 5 de poder y un prisma de 7. Les digo, siempre hay que aumentarle 2 valores a la esfera. Y vuelvo a hacer hincapié en la distancia.
Aquí el problema es las distancias a las que tienen que leer. Es por ello que se utiliza, que depende del deterioro de visión, generalmente cuando son moderadas, es más factible que utilicen varios tipos de ayudas de este tipo. Otros elementos que también funcionan, por ejemplo, que permite estar sentado, ver la televisión de manera cómoda, tiene un campo amplio y además puede tener movilidad, y entonces puede tener una movilidad de +3 o hasta -3 dioptrías en cada ojo de manera independiente. Entonces vean que realmente existe una gran variedad. Aquí las más usuales, que son las lupas pisapapel. Este es un Visolet. Esta es una lupa rectangular, que algunas tienen una línea roja o amarilla para que puedan seguir el texto. Estas otras pueden tener 2 lupas o hasta 3 lupas para incrementar el poder. Todas estas que tienen luz, en fin, gran variedad. Aquí es como se observa a través de la lupa. Esta es una lupa de Arri, una lupa de joyero. Se monta sobre el anteojo que tiene el paciente, algunas tienen un clip, se levanta para que el paciente pueda ver de lejos y se baja cuando quiera ver un objeto de cerca. Aquí porque era una exploración y es la cartilla de texto corrido, pero realmente esta se utiliza sobre todo para actividades cortas, que quiere ver el precio de algo, quiere ver una aguja, una cosa así. Para eso es útil ese tipo de lupa. Aquí otras más que tienen iluminación, y aquí que observamos que están enseñándole a utilizar la lupa. De nada sirve que le digamos use una lupa con tal poder si no se le enseña cómo la debe de usar. De hecho, hay muchos pacientes que llegan a consulta de visión baja y se les pide que lleven todos los lentes que les hayan graduado, lupas, todo lo que tenga a la mano y los elementos que ellos quieren utilizar o que quieren ver para que hagamos las pruebas con ellos. Y se ha visto que esos lentes son útiles. El problema es que no se les enseñó a utilizarlos. Entonces, aquí otra vez los diversos poderes y para qué sirven estas lupas, otros más. Este es el Visolet que les decía, no tiene una luz, generalmente la luz es LED, aquí no tiene una luz, sino es con la luz natural. Vean cómo ilumina la cartilla y las letras. Debemos considerar que los pacientes con Parkinson, artritis y demás que tengan problemas motrices que no pueden usar las lupas manuales, pues también existen algunas lupas con mayor peso pisapapel para que puedan ser manejadas. Está otro tipo de lupa con iluminación natural. O bien, estas lupas. Hay pacientes que también comentan, mi lupa es muy grande. Eso no implica que tenga más poder. Hay que explicarles, mientras más grande sea la lupa, menor poder tiene. Más pequeña la lupa, mayor poder tiene. Pero bueno, todo depende de qué es lo que necesite visualizar el paciente. Aquí tenemos otra lupa que está fijada y se puede poner el texto o el objeto por debajo de la misma para ver. Entonces, en la visión, en los grupos de visión de la discapacidad visual moderada, utilizamos, como siempre, la corrección de visión lejana con los lentes convencionales. Yo sé que esto es repetitivo, pero insisto, es la mejor corrección que se pueda obtener. Sobre eso, los telescopios para poder mejorar la visión lejana. Estos son los poderes que en este grupo generalmente se utilizan, y en mayor proporción los telescopios monoculares, más que los binoculares. En cuanto a la visión cercana, estos son los poderes, como ya se había mostrado en las otras diapositivas, son los que generalmente se prescriben, y también, sobre todo de manera monocular, en algunos casos binocular, y la lupa de 2 por, o sea, de 2 aumentos, es la más utilizada. ¿Qué sucede con la capacidad de lectura y la pérdida de visión? En el caso de la pérdida de visión moderada, pues casi la visión es normal con las ayudas ópticas que se le prescriban. El paciente está cómodo y también con buena iluminación para que mejore todavía la visión. En la severa, que está en estos rangos de visión, la mayor proporción de lentes que se recetan son los enfocados a visión cercana, con estos poderes, y sobre todo son monoculares. Aquí sí ya no estamos hablando de binocularidad. Y las lupas, sobre todo aquellas que tienen un poder de 4 por. Aquí están los ejemplos. Aquí ven, tiene un lente esmerilado. Realmente es una visión monofocal.
Y en la clasificación, de acuerdo a la clasificación, la pérdida visual severa, aquí la lectura llega a ser lenta con las ayudas ópticas, o lenta o muy lenta. Entonces, después de estas visiones, lo ideal es el uso de las ayudas tecnológicas. En la severa, para lejos, pues lentes convencionales más sus telescopios que pueden ser montados. Este es el poder de los mismos e igual, monocular o binocular. Cuando ya hablamos del tercer grupo, la tercera categoría, que es de 2400 a 20200, es imposible casi poder ver de cerca con todos estos tipos de ayudas. Entonces, lo recomendable son las ayudas electrónicas, los magnificadores electrónicos. Otra cosa que nos hace falta es los filtros. Decíamos que la función de los filtros es el control del deslumbramiento y el mejor contraste. Aquí hay una gran variedad de los mismos, generalmente se utilizan en color amarillo, marrón, rojo o gris. Vean cómo se ve de manera normal, con falta de contraste, entonces se le prescriben sus lentes para mejorar y probablemente eso disminuya la necesidad de iluminación. Estos son otros tipos de filtros. En los pacientes, sobre todo aquellos que tienen dificultad para la adaptación a la oscuridad, a veces no es recomendable los fotocromáticos porque tardan en aclararse cuando van de lugar exterior a interior, pero también pueden ser utilizados. Aquí es los tipos de filtro que pueden prescribir. Realmente tenemos que hacer una prueba subjetiva, depende de con lo que el paciente se acomode. Entonces, para finalizar, las ayudas ópticas, ¿cómo se prescriben? Pues depende de la agudeza visual del paciente, de la agudeza visual objetivo que tenga para visión cercana, del campo visual, los objetivos personales de cada paciente, si está motivado, si realmente hay una necesidad para que utilice todo esto, la estabilidad de la enfermedad o si es necesario modificar, dar diferentes tipos de ayudas, la edad del paciente, la enfermedad, si está estable o es progresiva. Como conclusiones, es indispensable la buena refracción, una esquiascopía. Evaluar la función visual, ya vimos que no todo es agudeza visual y campo visual. Escuchar y atender las necesidades del paciente. Comprender que las ayudas ópticas se combinan, no solamente con una es suficiente. Y lo que se busca es un tratamiento integral para proporcionar un grado de independencia satisfactorio. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Araceli. Como siempre, una exposición clara y concisa. Gracias. Te agradecemos mucho. A continuación, tenemos la participación de la doctora Beatriz Patiño con ayudas no ópticas, electrónicas y aplicaciones. La doctora Patiño es egresada de la Escuela de Medicina del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, del TEC de Monterrey, y ha estado haciendo la especialidad de visión baja en la Universidad de Toronto y actualmente ejerce en Monterrey, Nuevo León, en donde tiene un centro oftalmológico que se llama Hope, que justamente alguien de ustedes lo mencionó en alguna de las sesiones pasadas. Ella pertenece al Colegio de Oftalmología de Nuevo León, a la Sociedad Mexicana de Oftalmología, a la Sociedad Canadiense de Oftalmología, a la Academia Americana de Oftalmología, ha participado en múltiples congresos y ha publicado artículos varios como autor o como coautor. Y le damos la palabra a la doctora Beatriz Patiño y le agradecemos mucho su tiempo, su participación y su experiencia. Adelante, Betty. Hola, buenas noches. Antes que todo quisiera agradecer a la Sociedad Mexicana y al Centro Mexicano de Baja Visión y obviamente a la doctora Lourdes Medina por la invitación a participar en este foro. Y pues voy a comenzar compartiendo mi pantalla para
poder revisar el tema de hoy. Bueno, pues el tema que vamos a ver hoy es sobre ayudas no ópticas, electrónicas y aplicaciones, como una continuación a la excelente explicación que nos acaba de dar la doctora Araceli sobre las ayudas ópticas. Y bueno, pues primero que nada es importante que tengamos muy conscientes los objetivos. Bueno, primero que es un tema muy amplio y que antes que todo el paciente tiene que tener una rehabilitación adecuada y oportuna antes de entrar en todos estos temas tecnológicos, que siempre las bases siguen siendo útiles y que todo lo tecnológico y lo innovador es muy bueno, pero siempre y cuando el paciente tenga, como la doctora Lourdes lo menciona mucho, una rehabilitación ¿verdad? Oportuna y adecuada para las necesidades de cada paciente. No tengo ningún conflicto de interés con relación a los dispositivos de los cuales voy a hablar el día de hoy. Y bueno, pues entrando ya en tema, como les decía, la rehabilitación oportuna es una cosa primordial antes de empezar a recomendarle a los pacientes alguno de estos dispositivos o alguna de estas aplicaciones de las cuales vamos a platicar. Primero que nada entramos en el tema de los magnificadores electrónicos. Los hay portátiles, los hay de escritorio y existen actualmente videomagnificadores con sistemas parlantes que nos pueden leer el texto que el paciente al cual quiere accesar, ¿ok? Estos magnificadores, lo mencionaba la doctora Araceli en su plática, son para personas con una déficit visual ya muy avanzado o medio y que necesitan, que ya no con anteojos no pueden lograr la lectura, entonces podemos recomendar alguno de estos dispositivos. ¿Qué nos van a dar aparte de la magnificación? La magnificación nos la van a dar en varios niveles. Hay dispositivos que van desde 5 por hasta 12 por, otros van un poquito más allá. Nos van a dar también contrastes. Algunos pacientes no nada más es la magnificación lo que les ayuda, sino que también necesitan tener diferentes tipos de contraste para poder lograr leer. Y algunos de ellos también van a poder dar información de imágenes, no nada más de texto a los pacientes. ¿Cuál es el mejor para el paciente? Bueno, eso ya depende de las necesidades de cada paciente. Habrá pacientes que prefieran tener un magnificador de escritorio y habrá pacientes a los cuales les sea más útil tener un magnificador portátil. En el tema de los teléfonos inteligentes, bueno, es bien importante que sepamos que son tecnologías dirigidas al público en general, que son opciones accesibles, porque por poner un ejemplo, en el caso de los magnificadores, pues bueno, en un teléfono inteligente podemos tener un magnificador que tiene un costo mucho menor que si nos compráramos un magnificador electrónico que es para una función en específica, y en el caso del teléfono inteligente pues tenemos muchas funciones incluidas en un mismo dispositivo. Sabemos que cuentan con asistentes virtuales como Siri, como Google Assistant o como Cortana, y que hay muchísimos más asistentes virtuales en otro tipo de dispositivos también que pueden ayudar a nuestros pacientes. En el tema de los teléfonos inteligentes es muy importante que consideremos que nos dan información o que proporcionan información del medio ambiente a nuestros pacientes, del medio ambiente que lo rodean, que crean un ecosistema en el cual el paciente puede interconectar diferentes dispositivos para poder tener información de su medio ambiente y poder ser más independiente y estar seguro. Proporciona elementos muy útiles para los pacientes. Un teléfono inteligente ya nos va a incluir lo que es una cámara, un sistema de navegación, iluminación, un reloj que nos marque el día, la hora, un cronómetro, sistemas donde podemos hacer cálculos de números, audiolibros, y también sistemas de reconocimiento de voz para grabar voz y sistemas de lectura audible, o sea que nos puede, un speaker que nos puede leer una información.
en específico. Bueno, y muchos pacientes van a preguntar, ¿cuál es el teléfono más adecuado para mí? El teléfono más adecuado es aquel que cumple las necesidades que el paciente requiere, que ayude a hacer su vida menos complicada, que tenga un costo también accesible para el paciente. Y es importante que sepamos también cuáles son las especificaciones de cada uno de los equipos, que sea compatible con el ecosistema del paciente, es decir, el sistema si es iOS o si es un Android, etcétera. Y es importante que nosotros también estemos informados para que le podamos dar al paciente una asesoría sobre el uso de ese teléfono. Y en el caso, hablando de la asesoría que le podemos proporcionar al paciente, pues lo que sea más sencillo para el uso, que es lo que le vamos a recomendar al paciente. Número 2, que el paciente practique en el uso del dispositivo. Muchos pacientes se desesperan, sobre todo pacientes de edad avanzada, que después de usarlo por un tiempo no están muy familiarizados con la tecnología, entonces dejan el dispositivo por un lado y ya no lo quieren utilizar. Entonces es importante practicar y motivar a nuestros pacientes. Es importante también decirle que el dispositivo evoluciona con el tiempo, pero el paciente también va a evolucionar en el dispositivo de acuerdo a las necesidades que vaya presentando. Y en el caso de las aplicaciones, descartar aquellas que ya no son útiles para el paciente y renovar las aplicaciones porque están en constante cambio y dejar solamente aquellas que realmente el paciente vaya a utilizar. Pasando aquí del tema de los teléfonos inteligentes, como estoy todavía en la parte de dispositivos, voy a dejar las aplicaciones al final. A continuación vamos a hablar de los telescopios electrónicos. Existen en formas muy variadas. Hay monoculares, hay binoculares, tienen diferentes niveles de magnificación, diferentes niveles de campo de visión. Y este punto es muy importante porque hay pacientes con glaucoma avanzado que quieren y quieren utilizar estos dispositivos o preguntan por estos dispositivos, y es muy importante decirles, así como lo mencionaba la doctora, que no se trata nada más de dar mayor magnificación en los dispositivos, sino decirle al paciente y asesorarlo bien cuál es el dispositivo adecuado para él. Muchos pacientes no son candidatos a este tipo de dispositivos, aunque veamos en las páginas de internet que tienen, que muestran historias de éxito y que son fabulosas, pero que no es para todos los pacientes, porque aparte son dispositivos que tienen un costo muy elevado. Entonces, tenemos que realmente asesorar bien al paciente para que quien lo vaya a adquirir sea realmente porque sí le va a servir. Afortunadamente, este tipo de dispositivos, la mayoría, tienen un sistema de embajadores donde podemos hacer que el paciente llame y pide información y le hacen preguntas. Y son personas que están capacitadas para más o menos asesorar al paciente, e incluso en algunos países, no estoy segura si aquí en México, pero creo que sí lo están haciendo, en la Ciudad de México, es dar una sesión a los pacientes como una sesión de demostración, donde el paciente puede probar el dispositivo y ver por sí mismo si va a funcionar o no para él. Después tenemos los sistemas parlantes, como el LordCam y el Victor Reader, que son dos sistemas muy diferentes, pero que tienen un fin muy similar. En el tema de LordCam, es un dispositivo que nos ayuda es un lector, o sea, si le ponemos un texto enfrente, nos va a leer, nos va a identificar denominaciones de billetes, nos va a identificar colores de la ropa, podemos grabar imágenes de personas con las que convivimos o con las que convive el paciente y grabar los nombres de esta persona. Entonces, la cámara que tiene reconoce las facciones de una persona, se graba el nombre de esa persona y entonces cuando esa persona se va acercando nos dice que la persona con el nombre tal se está acercando hacia nosotros. Entonces también funciona como un sistema de reconocimiento facial. En el caso del Victor Reader tiene navegación, pero también
también es un sistema que puede tener incluso, un sistema parlante que nos puede incluso dar audiolibros o información de un audiolibro. Quise poner aparte una diapositiva con sistemas de navegación, porque ya vimos que el primer dispositivo que mencionamos tiene un sistema de navegación, pero también tenemos otros dispositivos que no son parlantes, como el Sunuband, que es una banda que se pone el paciente en la muñeca y que ayuda por medio de vibraciones a la orientación y la movilidad de nuestros pacientes. En algunos centros donde hay especialistas en orientación y movilidad y los pacientes que están aprendiendo a usar el bastón blanco, también les dan instrucción sobre cómo utilizar este tipo de dispositivos. Y bueno, otro de las innovaciones tecnológicas que han surgido en los últimos años gracias a la tecnología y a la investigación son los implantes retinianos. Los implantes retinianos son un dispositivo que también tiene mucha controversia porque es muy prometedor, pero los resultados no han sido totalmente satisfactorios para los pacientes. Pero bueno, los menciono porque son también dispositivos no ópticos y electrónicos que pudieran tener en un futuro, yo creo que una utilidad muy amplia. Hay implantes epirretinianos, hay implantes subretinianos y supracoroideos. De estos tipos de implantes, hay dos que son los que tienen un poquito más de bibliografía, más de bases en la investigación, que es el Argus 2 y el Alpha IMS. Y aquí les muestro una foto del Alpha IMS de cómo es el dispositivo, cómo es el sistema y cómo es la visión, pues una reconstrucción aproximada de cómo es la visión de un paciente. Y si se fijan, es una visión un poco más nítida que este de acá que está a la derecha, pero el campo visual no es tan amplio. Entonces aquí tenemos más resolución y en el caso del Argus, que es este que vemos aquí a la derecha, tenemos menor resolución, pero mayor campo visual. Por lo tanto, se ha concluido en los estudios que el Argus es más óptimo para darle habilidades de orientación y movilidad a nuestros pacientes. Pero insisto y repito, estos dispositivos siguen en investigación y esperemos que algún día nos den muchos mejores resultados para poder ayudar a nuestros pacientes. Y bueno, hay que recordar la importancia de una buena iluminación. Y como diría nuestra querida doctora Lourdes, pues una triste lámpara, como dice usted, unos tristes lentes, eso puede ayudar. La verdad es que hablamos de... lentes. ¿Mande? Felices lentes. Felices lentes. Lámpara. Bueno, exactamente. La verdad es que la utilidad de una buena iluminación puede cambiar mucho en un paciente. Desde al utilizar un dispositivo óptico hasta utilizar un dispositivo electrónico. Hace mucha diferencia. Y no nos olvidemos, lo quise poner aquí porque pues es un dispositivo no óptico, que es muy útil y es el más económico de todos y es muchas veces el que nos salva, no necesitamos más que eso. Entonces, bueno, es importante no olvidarnos de la lámpara. Bueno, pasando ya al tema más variado de la plática, que son las aplicaciones, tenemos que hay... Yo quiero comentarles aquí que hay una infinidad de aplicaciones que se están renovando con el tiempo, que es un tema en el cual de verdad sí tenemos que estar muy actualizados y poderle dar a nuestros pacientes siempre la mejor información y las que realmente vaya a utilizar, porque algunas son gratuitas, otras tienen un costo, pero también al estarle intentando cambiar a los pacientes las aplicaciones, en el caso, por ejemplo, de pacientes con ambliopía, que ahorita lo vamos a ver, pues sí, es de mucha ayuda que podamos darles una información exacta y certera de los que van a ir descargando en sus dispositivos para que el costo no se eleve para nuestros pacientes. Bueno, primero que nada, tenemos aquí el que tenemos dos plataformas principales, ¿verdad? Que es el iOS, que usa el sistema de Apple,
y el otro la otra plataforma que es Android. Ambos tienen ya incluidos en su sistema dos programas muy importantes, que es el VoiceOver, que tiene reconocimiento de voz, y el TalkBack en el caso del Android. Tienen sus asistentes virtuales, que es Siri y Google Assistant. Es importante mencionar que el VoiceOver cuenta ya con comandos de braille comunes para utilizarse en el dispositivo. Si alguien quisiera tomar una imagen de esta diapositiva, este es el link donde pueden encontrar todos los comandos. Aparece como viene en esta imagen, y ahí encuentran todos los comandos de braille para poder utilizar el VoiceOver. En el caso de Android, pues tenemos el Google Talkback, que es parte de las aplicaciones que tiene el sistema Android para para personas con discapacidad visual. En el caso de las aplicaciones para la vida diaria, es importante que nos localicemos un poquito. Digo, son muchas, pero voy a hablarles de algunas. En el caso, por ejemplo, de Seeing All, proporciona información del medio ambiente. La cámara toma la información y describe al paciente lo que está alrededor. Le da denominaciones de billetes, de monedas, nombres, colores. En el caso de Lookout, que también lo tenemos aquí, se me hace que, sí, este de acá. Este de aquí reconoce texto, personas y objetos. Aira conecta con voluntarios que están conectados con el paciente y proporciona información del ambiente del paciente también. Looktel lee denominaciones de monedas, de billetes, y el TapTapSee identifica nombres de objetos. Finalmente, Light Detector, ese nos va a ayudar para cuando el paciente llega a su casa, va a darle información de si las luces están prendidas o apagadas, y también se conecta con el ecosistema de los dispositivos de nuestros pacientes. Y hay muchísimas aplicaciones para la vida diaria. Aquí pongo otras muchas, como podemos ver, pues hay de navegación, para ver medicamentos, para entretenimiento, etcétera. Hay muchísimas aplicaciones que podemos utilizar para nuestros pacientes. En el caso de magnificación, es muy importante saberlas porque, como les comentaba, no todos los pacientes tienen la posibilidad de adquirir un magnificador electrónico, que son muy buenos. Honestamente, tienen muy buena resolución. El contraste ayuda muchísimo a los pacientes y es muy práctico traer un magnificador, por ejemplo, si vas al súper o vas a un restaurante, pero no todos los pacientes lo pueden adquirir. Entonces, si sabemos que la mayoría de la población utiliza un teléfono inteligente y podemos recomendar alguna de estas aplicaciones que podemos ver aquí para magnificar. Todos estos dispositivos, todas estas aplicaciones, utilizan la cámara del dispositivo. Igual proporcionan magnificación a diferentes niveles, dependiendo del dispositivo y dependiendo de la aplicación. Y también algunos de ellos tienen sistemas también de contraste para poder ayudar a los pacientes a ver mejor. Y bueno, los sistemas de escáner o los programas de escáner que todos conocemos también pueden ser muy útiles en el tema de magnificación con la misma información o casi la misma información que nos puede dar una aplicación de magnificación pura. Sin embargo, estas aplicaciones también nos van a dar la opción de ver o de poder navegar en documentos electrónicos e incluso hacer ediciones para aquellos personas que tienen algún grado de baja visión y que también pues tienen una actividad laboral relacionada a este tema, ¿verdad? Y bueno, tenemos varias opciones de parlantes. Podemos encontrar, ya les había mencionado algunos de estos en los de la vida diaria.
Sin embargo, es importante recordar que todas estas aplicaciones dan información del medio ambiente sobre personas, sobre objetos, sobre colores, sobre denominaciones y sobre todo, algunos de ellos también le describen al paciente lo que está alrededor también para orientación y movilidad, no solo para actividades estacionarias. De las cosas más importantes que quiero mencionar aquí son varios ejemplos. Un paciente, por ejemplo, puede ir al supermercado, llevar su teléfono, abrir una de estas aplicaciones y ver entre todos los cereales que está viendo, pues qué contiene ese cereal o cómo se llama, le describe las latas de los abarrotes, puede ver medicamentos, que es muy importante, y le puede describir cuál es el medicamento que se va a tomar en casa. Incluso leer signos en la calle, signos de tráfico, de tránsito, que el paciente puede escuchar por medio de estos sistemas parlantes en aplicaciones. Y bueno, en el tema de lectura, ahí sí hay una infinidad de aplicaciones que nos van a ayudar para la lectura. Son muchas, son muy útiles y vamos desde aquellas que pueden tomar foto del texto o de los libros que queremos explorar, hasta algunas que proporcionan audiolibros o periódicos o documentos que se encuentran en línea y que nos pueden compartir. Incluso en el tema de compartir, hay algunas aplicaciones que nos permiten descargar los libros en nuestras tabletas, en nuestros teléfonos, en la computadora, pero también compartirlos con otras personas y también se conecta, o sea, es un tema lectura, redes sociales que se conecta, o de socialización que te conecta con otras personas para compartir libros, y eso también creo que es muy útil para nuestros pacientes. En el caso de navegación y transportación, aquí es, yo creo que el tema más importante, porque estamos hablando de la seguridad de nuestros pacientes. Entonces, creo yo que si hablamos de independencia y seguridad, estas son las aplicaciones que tenemos que recomendarles sí o sí a nuestros pacientes. Nos proporcionan imagen en tercera dimensión y en tiempo real del ambiente, de los mapas, nos dan navegación gracias a un sistema de GPS, nos dan orientación espacial y también nos dan puntos de referencia con los cuales nuestros pacientes pueden navegar con mayor seguridad. Quisiera comentar aquí que existen dos aplicaciones como, bueno, Uber, que lo conocemos todos, que ayuda también al transporte de los pacientes, y Moovit, que en algunas de las referencias que revisé, está disponible en México y nos da información sobre las rutas de los medios, de diferentes medios de transporte, y eso es muy útil para nuestros pacientes. Eso es importante que lo podamos ver, revisar y recomendar a nuestros pacientes. Bueno, y en el tema de socialización existe esta aplicación que se llama Facing Emotions, que permite, por medio de la cámara del dispositivo, reconocer la expresión facial de esa persona, si está feliz, si está triste, si está enojada, etc. La única desventaja es que solamente funciona con esta marca de teléfonos, y bueno, pero no dudo que después se amplíen a otro tipo de plataformas. Y en el caso de Instagram, que bueno, pues es una red social bastante conocida, actualmente tienen una opción de texto alternativo, texto alterno, donde nuestros pacientes pueden escuchar la descripción de las imágenes o de las fotos que están en la plataforma. En el caso de nuestros pacientes con ambliopía, es muy importante que sepamos que son muchísimas las aplicaciones que podemos utilizar, que tenemos que estar muy actualizados con respecto a estas aplicaciones en cuanto a el tipo de aplicación, la edad para la que fueron diseñados y las actualizaciones que van presentando estas aplicaciones. Y que seamos muy versátiles a la hora de indicarlas, porque una vez que el paciente completó una aplicación, hay que estar ya casi indicándole la siguiente para que el paciente
permanezca en la terapia, permanezca en el tratamiento. Eso es súper, súper importante. Todas son muy útiles, todas son muy buenas. Es importante también conocerlas para identificar cuál es la adecuada para cada caso en particular. Quisiera aquí mencionar en el tema de las aplicaciones de ambliopía, porque muchas de ellas son también para terapias visuales, que existe una aplicación que se llama Visual Attention, que esa aplicación es muy útil para pacientes que han tenido un accidente cerebrovascular y que quedaron con una hemianopsia homónima. Tiene la opción de darnos la terapia hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo el defecto en el campo visual que tenga nuestro paciente. Yo la he utilizado con mis pacientes y la verdad me gusta mucho, es una aplicación que considero que es muy útil. Y bueno, toda esta información que les menciono, todas estas referencias sobre las aplicaciones, sobre los dispositivos electrónicos, está disponible en la página del Centro Mexicano de Baja Visión. Como vemos aquí en el área de enlaces externos, yo los invito a que visiten el Centro AVER, que está dirigido por la doctora Lourdes Medina, y ellos tienen varios cursos que hablan sobre las aplicaciones y que constantemente están actualizando la información sobre las aplicaciones que pueden ayudar a nuestros pacientes. Y si ustedes en la misma página entran a los enlaces, en este último, pues en la lista, en el último lugar de la lista, tenemos todas las aplicaciones que son útiles para pacientes con baja visión. Lo van a encontrar como esta información que está aquí. Y bueno, obviamente viene más, esto nada más es una captura de pantalla del principio. Y también pongo aquí algunos links de la Academia Americana de Oftalmología que nos hablan de otras aplicaciones y de los dispositivos no ópticos que revisamos el día de hoy. Todo esto está actualizado hasta el 2020. Este es el código QR de la página de nuestro centro para quien quiera acceder por medio de esta plática. Y finalmente, pues es importante que sepamos que el objetivo principal de todos estos dispositivos es que nuestros pacientes tengan una mejor calidad de vida, que tengan independencia, que tengan seguridad y que puedan en sus actividades de la vida diaria pues sentirse más independientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Betty. Has hecho un verdadero y extraordinario esfuerzo de resumir esta cantidad de información y de actualización que tenemos. Te lo agradecemos mucho y qué bueno que pusiste lo de la página. En la página van a estar todas las grabaciones que se han hecho de estas presentaciones y entonces podrán tener acceso a ellas en el momento que quieran. Bueno, yo no sé mucho de esas cosas, pero supongo que será así o no sé si durante algún tiempo determinado, pero ya lo estaremos informando y actualmente estamos terminando un censo de los diferentes servicios de visión baja y entonces en algún momento también habrá toda la actualización de los sitios o los médicos que atendemos pacientes con visión baja en los diferentes lugares de la República, que ojalá yo me equivoque y ponga mucho menos de los que realmente existan. Y entonces toda esta información será vaciada en la página. No la tenemos ahorita actualizada, estamos trabajando justamente en eso. A mí me gustaría hacer 2 o 3 preguntitas a ustedes dos y después abrir el chat para las preguntas de los asistentes. Araceli, nos decías que muchas veces no nada más recetamos alguna ayuda, alguna ayuda óptica, sino a veces nos completamos con ayudas no ópticas y a veces con ayudas tecnológicas. ¿Me pueden platicar un poquito lo que son estas ayudas no ópticas y más o menos rangos de precios entre las ayudas ópticas, ayudas no ópticas
ayudas electrónicas. Y bueno, ya vimos que las aplicaciones hay algunas gratuitas. El micrófono, Ara. Si quieren, tengo ahí una diapositiva sobre las ayudas no ópticas. ¿Quieres que las presente? Entonces, comparto. ¿Ahí se ven? Ok. Entonces, dentro de esas ayudas, ¿sí me escuchan? Dentro de esas ayudas, dentro de esas ayudas no ópticas, tenemos que hacer el manejo de iluminación y contrastes. El tiposcopio, en este caso, es como una plantilla que puede tener un espacio en el centro para seguir el texto y poderlo ver mejor. El atril, porque como ya vimos, muchas de las ayudas ópticas requieren una distancia de trabajo muy corta, entonces el paciente se puede dañar la columna, las cervicales y demás por estar tratando de mantener una visión muy cercana con los objetos. Lo mejor es el atril con la iluminación adecuada. Generalmente se usan lámparas tipo LED, aunque siempre hay que preguntar al paciente con qué iluminación se siente más cómodo. Este es otro tipo de tiposcopio que tiene mayor número de renglones y nos va a permitir que el paciente pueda escribir o pueda firmar. En estos tiposcopios yo muchas veces le recomiendo al paciente que el familiar le haga uno, ya sea con una cartulina negra o con una radiografía en la parte más oscura, que le corte aquí con un cúter y que el paciente pueda llevarlo siempre como plantilla en aquellas situaciones donde tenga que hacer la firma de algún cheque, que casi no se usan, pero cuando vaya a tener que ir a firmar algún documento, lo puede llevar. Los rotuladores de tinta negra, es decir, se les va a recomendar que usen tinta negra de punto mediano y que hagan más grande la letra. Ya vimos los diferentes tipos de magnificación que se utilizan y usando la tinta negra pues va a visualizar mejor. Los textos amplificados, como también decíamos, y el acercamiento. Esto sobre todo en los niños que tienen una gran capacidad de acomodación, aunque va a depender también de la patología que presenten. Entonces, como recomendaciones de iluminación, hay que cuidar la sombra. O sea, muchos pacientes dicen, bueno, me pongo una lámpara detrás y ya alcanzo a ver mejor. No, lo importante es que esté iluminando realmente el objeto o el elemento que quieren ver, que no les den un calor excesivo y colocar de manera adecuada la lámpara, siempre dirigida hacia lo que quieren observar. Y sobre todo también que eviten deslumbramientos y con la utilización adecuada de su ayuda óptica o de alguna de las ayudas electrónicas. Ya hay muchas lupas, además de los sistemas que están adaptados a los teléfonos que permiten la amplificación. Entonces se recomienda que sea para escribir se recomienda que sea un lápiz suave o esos lápices que se utilizan muchas veces para dibujo, que tienen diferente numeración y hay algunos que pintan muchísimo más negro, también es recomendable. O bien que hagan un remarcado sobre algunos textos importantes, lo que quieran resaltar. Debe haber un contraste, por ejemplo, en el caso de los escolares, entre los cuadernos y el pupitre, para que el paciente pueda distinguir mejor. Pues siempre se recomienda el uso de tinta negra, ya decía yo que de punto mediano, punto grueso, más el tiposcopio, y en algunas ocasiones el acetato amarillo encima del texto para que les resalte por contraste lo impreso. Entonces aquí vemos otros ejemplos de los diferentes tipos de lápices o plumones que se pueden utilizar y sobre todo que los cuadernos tengan muy bien remarcado los renglones o la cuadrícula para que en este caso los niños puedan ver mejor. De las recomendaciones, pues insisto, el atril, poner bien el texto, la iluminación, permitir en algunos casos en los niños, por ejemplo, el acercamiento hacia el objeto, los usos de contrastes fuertes para que el niño lo pueda distinguir, tanto en biberones, en platos, en moños, en cosas que se ponga la madre para que pueda el niño percibirla y ver. Los juguetes también deben tener un alto contraste para que pueda jugar bien
Y otras de las ayudas no ópticas serían como el uso de los relojes parlantes, son unos relojes también que tienen sistema de braille, los teléfonos con teclado de voz, que tengan un tamaño adecuado, que sean magnificados. Algunos teléfonos ya tienen también, cuando alguien llama, se puede ver la foto de la persona que llamó. En general, todas estas son ayudas no ópticas, manejar bien los contrastes y la iluminación sobre todo. Tenemos para la computadora algunos teclados que tienen alto contraste y les facilita la visión del mismo. No olvidemos el área de entretenimiento, pues muchos pacientes juegan dominó, cartas y todo esto, y pues también existen elementos que son más grandes de lo habitual para que puedan realizarlo. Y bueno, pues esto ya estaría un tanto mezclado con lo que ya nos platicaron de la excelente plática sobre todas las ayudas electrónicas y todo lo nuevo que hay. También existen estos bolígrafos con grabación de audio, tienen reloj parlante, las grabadoras. En fin, a lo mejor de esto ya no me meto tanto en esto. Lo principal sería la iluminación, los contrastes, el aumento del tamaño del texto, más que nada. Muchísimas gracias, Sara. Y todo este tipo de ayudas no ópticas, son muy baratas, son muy sencillas de hacer, de utilizar, y realmente les pueden hacer una gran diferencia en la vida de estos pacientes. Preguntan que en dónde se pueden conseguir las ayudas ópticas. Cuando no teníamos posibilidades de importación de ayudas en México, la verdad es de que hay tlapalerías y papelerías, tiendas de fotografía, en donde se pueden conseguir lupas. Tengan mucho cuidado con las lupas de mano, que es lo que más frecuentemente se puede encontrar, porque pudieran ser que tengan mala calidad óptica. Chéquenlas viendo a través de una cuadrícula. Si la cuadrícula no se les deforma como corsé o como barril o con lucecitas alrededor, entonces sería una buena lupa. Hay lupas de mano que tienen derecho y que tienen revés. Tienen que tener cuidado también con esto, que el paciente las utilice adecuadamente. Lo que decía Ara, acuérdense que las lupitas van a ser mucho más potentes que las lupotas. Entonces, son cositas claves que se tienen que acordar. Y ya lupas específicas que sabemos que están bien talladas, se pueden utilizar las Eskenbar, que las distribuye Oftálmica Internacional, que son mucho más costosas. Y tenemos lupas de las de Visión 2020 Hong Kong, que no son tan costosas, de hecho son bastante económicas, pero tenemos que pagar muchísimo en aranceles y gastos de importación, pero aún así siguen siendo bastante accesibles para nuestros pacientes. También tengo entendido que existe una tienda en el Hospital de la Luz. No sé actualmente si está funcionando la tienda del Conde de Valenciana. Mucho tiempo estuvo funcionando, pero creo que últimamente ya no. Hay algunos distribuidores también que permiten el acceso a esto, pero ya no es tan difícil utilizarlas. Las lupas tipo joyero o de tipo ARI, también en los lugares en donde venden artículos para joyeros las pueden conseguir y son también bastante más económicas. Y bueno, pues muchas veces íbamos a alguna de las academias americanas y nos comprábamos 2 o 3 telescopios y los traíamos en la bolsa. Actualmente tenemos los de importación de Visión 2020, que los importamos directamente de Hong Kong. ¿Quieren comentar algo más al respecto de esta pregunta? Tu micrófono, Beto. Sí, perdón. Preguntaba sobre los precios. No sé si se refería a los dispositivos electrónicos. Exacto. Sí. Exacto. Bueno, un magnificador electrónico, como los que les mencioné, uno portátil, más o menos cuesta como $500, ya a la venta al público.
pero pueden llegar a costar hasta $1,200 aproximadamente. Ya los nuevos que ya tienen sistemas parlantes, aparte del magnificador, puede llegar hasta ese costo. Y en la Academia Americana viene una revisión, que incluso se los puse ahí en la presentación, de todos los telescopios electrónicos. Entonces, en general, los costos varían de $2,000 hasta $6,000. El eSight 3, el nuevo modelo, cuesta $6,000, el precio del mercado. Pues son muy costosos. Gracias, Betty. De nada. ¿En maculopatía es conveniente utilizar magnificación? Es otra de las preguntas. Por supuesto. Ah, sí, claro. Por supuesto, claro que sí. Son generalmente los pacientes que se van a quejar que no pueden leer o que no pueden firmar o que no pueden hacer actividades de visión cercana. ¿A partir de qué agudeza visual? A ver, espérenme tantito. ¿En qué caso sugieren empleo de acetatos amarillos? Aumentar el contraste. Si tú tienes una fotocopia que no se vea bien, ponle encima un papel amarillo, un papel celofán amarillo o un acetato amarillo y vas a ver que como que se prenden las letras, vas a mejorar muchísimo. ¿A partir de qué agudeza visual corregida se recomiendan las magnificaciones? ¿Ara? Bueno, sí, está prendido mi micrófono. Bueno, como ya expliqué en la plática, realmente consideramos a los pacientes con una visión menor de 20/60 que se pueden usar magnificaciones. Estas van a variar dependiendo de la necesidad del paciente. Quizá algo que me faltó señalar es que en cuanto a los objetivos, una cosa es la agudeza visual, otra es el objetivo visual al que el paciente quiera llegar. Probablemente siempre tratamos de buscar que lea un texto como de letra tamaño del periódico, que es un 20/50 de texto corrido. Entonces tratamos de... Al contraste. Exacto. Y entonces tratamos de darle la magnificación adecuada, que pueden ser +4, +5, lo que requiere el paciente, también con base en la metropía que padezca. Claro. Y bueno, también yo creo que es bueno señalar que las prescripciones ópticas no son, son de carácter provisional muchas veces, porque a veces se tiene que estar manipulando, recetando otras cosas, sobre todo cuando son pacientes que están recibiendo algún tratamiento específico. Por ejemplo, aquellos que son inyectados con antiangiogénicos, se les tiene que estar modificando las ayudas ópticas para que sean funcionales durante ese tiempo. Un poder de ampliación 1 por equivale a 4 dioptrías, claro, a 4 dioptrías positivas. Siempre vamos a estar hablando de lentes amplificadoras de 4 dioptrías positivas. Entonces, si tienes una lupa de 2 por, pues es una lupa que debe de tener alrededor de 8 dioptrías. Pero en las de Hong Kong, en las de importación, la notación es un poquito diferente. Por eso muchas veces lo manejamos nada más en dioptrías. Se puede hablar más de filtros en las diferentes patologías, por ejemplo, el azul. Filtros podría ser una clase completa. Muchas veces para problemas de catarata incipiente se pone un filtro que filtre justamente el azul, porque les molesta mucho y da mucho deslumbramiento. A grosso modo te podríamos decir que se los probamos al paciente y con el que se sienta mejor. No hay como algún cartabón. Quizás filtros grises en degeneraciones maculares, filtros cafés en retinopatías diabéticas fotocoaguladas, pero básicamente es con lo que el paciente se sienta mejor. Mencionan que en adultos mayores es mejor enfocarnos en la visión cercana, pero para un paciente previamente independiente y activo, ahora con visión de 20/400 que desea caminar, correr solo, ¿qué recomienda para mejorar su visión lejana? ¿Quieren contestar ustedes, chicas? Sí. En este caso no es suficiente una ayuda óptica, es necesario la rehabilitación. Por eso comentábamos que contamos con varios elementos para trabajar con estos pacientes. Él requiere una ayuda óptica, la mejor graduación que se consiga,
y orientación y movilidad. Bueno, ya enviándolo a rehabilitación, a psicología y demás para poderlo manejar de manera integral. Claro. Y también, aunado a lo que dice la doctora Araceli, es dependiendo también la patología que el paciente tiene. No es lo mismo un paciente con una pérdida de visión central, con una pérdida de visión periférica. Entonces es importante también individualizar según la patología. Creo que en baja visión, y yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, cada paciente es diferente. Claro, Entonces, absolutamente. es un reto. Y básicamente, es que estoy leyendo, básicamente también es importante comentar que cuando existe, ahorita que hablaban que depende de cómo esté el campo visual, cuando existe un campo visual reducido, por favor no manden multifocales ni bifocales, porque si es un campo reducido y se lo dividen en 3 o en 2, pues le estamos haciendo un flaco favor a ese paciente. Tiene que ser 2 lentes, aunque tenga que cargar la maleta de la baja visión. Pero imagínense un paciente con un campo reducido que quiere bajar un escalón, que baja su campito para ver el escalón y este está dividido a la mitad, para nada, lo vamos a tirar. Vamos a ver un último mensaje. Pues muchas gracias por sus comentarios, por sus bendiciones. Van de regreso también las bendiciones y el agradecimiento por su tiempo, por sus excelentes presentaciones, mis queridas amigas Araceli y Betty. Gracias. Y nos veremos mañana para hablar sobre la rehabilitación en el paciente adulto y la siguiente semana para hablar sobre niños, después unos casos clínicos y con eso cerraremos. Y estamos a sus órdenes en la página del Centro Mexicano para Visión Baja. Con muchísimo gusto. Que estén muy bien a todos. Buenas noches y gracias. Buenas noches. Gracias, hasta luego.